Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al curso de Excel paso a paso. Este curso contiene un total de 125 vídeos que están publicados de forma independiente, cada uno de ellos, y ahora en este caso agrupados en 11 módulos organizados por temáticas. Para realizar el curso tienes distintas opciones, ir a los vídeos individuales o a los vídeos agrupados por módulos. Si quieres verlos de forma ordenada, te recomiendo que accedas a las listas de reproducción del canal y escojas la opción que más te guste. También deciros que en la caja de descripción de cada vídeo y en los comentarios os dejaré una serie de enlaces que os serán de utilidad para ver y usar cada módulo, como por ejemplo descarga directa de la mayoría de libros de Excel que he utilizado para hacer los vídeos. Así podéis utilizarlos sin necesidad de copiar los contenidos. Y dicho todo esto, os animo a que os suscribáis al canal para estar al tanto de todas las publicaciones. En este caso vamos a ver una serie de herramientas que nos vendrán muy bien cuando trabajamos con libros de Excel que contienen fórmulas. Por ejemplo, en este libro que tenemos aquí, veremos que hay una serie de columnas donde, por ejemplo, cantidad, precio, importe, IVA y total, donde tenemos unos valores numéricos. Algunos de estos valores numéricos son valores escritos manualmente, en cambio el contenido de otras celdas son fórmulas. Si yo, por ejemplo, selecciono esta celda y echamos un vistazo a la barra de fórmulas, veremos que esto es una fórmula. En cambio, en este caso, si selecciono esta celda donde contiene un precio, en la barra de fórmulas veré que simplemente es un valor escrito manualmente. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con un libro de Excel que contiene fórmulas, sea que lo hayamos hecho nosotros o que nos lo han pasado ya hecho, para saber qué celdas contienen fórmulas, tenemos la opción de ir seleccionando las celdas e echando un vistazo. Cuáles son fórmulas y cuáles no. Pero también tenemos una herramienta que nos permitiría visualizar con un solo clic qué celdas son fórmulas y cuáles no. Y para eso vamos a la ficha Fórmulas. Y en la ficha Fórmulas vamos al grupo de herramientas Auditoría de fórmulas. Aquí tenemos el botón Mostrar fórmulas. Esto es tan simple como hacer un clic y todas las fórmulas que haya en este libro de Excel quedarán a la vista. Una vez he visto cuáles son fórmulas y cuáles no, para volver a tenerlo con la visión que tenía antes, simplemente es hacer un clic otra vez en este botón. Así de sencillo. Ahora vamos a ver otras herramientas que son muy interesantes. Por ejemplo, la fórmula que hay aquí en esta celda, el importe, le hago un doble clic y veo que las celdas implicadas son la celda A5 y la celda B5, que están multiplicadas. También lo veo en la barra de fórmulas. Para salir de aquí le doy al escape. Cuando yo me meto en una celda que contiene una fórmula, para salir de ella sin que haya ningún cambio, os aconsejo que le demos a la tecla ESC del teclado. Perfecto. En este caso ahora voy a la celda D5. Un doble clic y me dice que las celdas implicadas aquí son la celda C5 y la celda B15. Le doy al ESC. Así podríamos ir una a una para ver qué celdas están implicadas en cada una de las fórmulas. Pero tenemos una herramienta en el mismo lugar donde estaba mostrar fórmulas que se llama rastrear precedentes. Por ejemplo, selecciono esta celda, sigo en la ficha fórmulas, grupo auditoría de fórmulas y ahora voy a hacer un clic sobre rastrear precedentes. Si nos fijamos, nos indica que las celdas que están implicadas en el resultado de esta fórmula son esta, A5 y B5. Vale. Para quitar las flechas, simplemente es venir aquí y le damos al botón quitar flechas. Ahora voy a ir a la celda D5. Se supone que esta celda, si nos fijamos, está compuesta por C5 y B15. Pero también hemos visto que la celda C5 está compuesta por la celda A5 y B5. Le doy la tecla escape. Vamos a ver, tenemos la celda D5 seleccionada. Vengo a rastrear precedentes. Un clic. Con esto me está diciendo que las celdas que están implicadas en esta fórmula son la celda C5 y B15. Pero si le vuelvo a hacer un clic en rastrear precedentes, también me dice que el contenido de la celda C15 depende de estas dos celdas. De esta manera podemos visualizar cualquier celda que seleccionemos que contiene una fórmula, veremos las celdas
que modifican o que alteran el resultado de esa fórmula. Una vez queremos quitar las flechas de los precedentes, venimos aquí y hacemos un clic en quitar flechas. Aún así, vamos a abrir este desplegable y veremos que está la opción quitar flechas y después tenemos la opción quitar un nivel de precedentes. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros hemos seleccionado la celda del IVA, nos decía, el primer precedente que nos decía era esta celda y esta celda. Una vez hemos hecho otro clic en rastrear precedentes, ha incluido esta celda y esta celda. Así que si yo quisiera, por ejemplo, quitar no todas las flechas, sino quitar un nivel de precedentes, al hacer un clic aquí, me quita estos precedentes. Si ya le digo quitar flechas, los quita todos. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar esta celda, la de total. Y le voy a decir rastrear precedentes. Hacemos un clic y, por supuesto, me indica estas dos celdas, porque el total es la multiplicación, es la suma del importe más el IVA. Le doy otra vez a rastrear precedentes y me va a incluir esta celda y estas dos celdas. Le doy otra vez y si nos fijamos, cuando le doy y ya no hay más celdas que incluir, ya no aparecen más precedentes. Lo siguiente sería quitar flechas. Así que una vez nosotros seleccionamos una celda que contiene una fórmula, siempre al darle a rastrear precedentes, nos indicará, si nos fijamos, en este caso la celda total, están implicadas todas las celdas, ya que cualquier cambio que haga en cualquiera de ellas le va a afectar al total. Ahora sí que podríamos ver la opción quitar un nivel de precedentes, otro nivel, y ya nos quedaría el último nivel y listo. Vamos a ver ahora rastrear dependientes. Así como rastrear precedentes significa que la celda que yo seleccione lo que va a hacer es mostrarme todas las celdas que están implicadas en esta fórmula, en el caso de rastrear dependientes significa que, por ejemplo, si yo selecciono esta celda ¿en qué fórmula está implicada? Esta celda, está implicada en esta, pero también afectará a esta y, por supuesto, también afectará a esta. Así que vamos a verlo. Por ejemplo, selecciono esta celda y en este caso le voy a decir rastrear dependientes. Un clic. El primer dependiente que nos muestra, por supuesto, es el importe. Otro clic. Ahora ya nos dice que también va a afectar en este total. Otro clic. Y por supuesto, como hablábamos, también en el total final. Le doy otro más y ya no aparece más. Así como tendríamos la opción de quitar flechas, abro un desplegable y en vez de quitarlas todas, vamos a ver quitar un nivel de dependientes. Sería lo mismo que va quitando niveles de flechas de los precedentes, pero en este caso de los dependientes. Hago un clic, otro clic y otro clic. Perfecto. Por ejemplo, yo ahora selecciono el 21%. El 21% está implicado en todas estas celdas, porque en todas ellas está la multiplicación del importe más el IVA. Así que si yo selecciono esta celda y le digo rastrear dependientes, a la que haga un clic, me muestra todas las celdas en las cuales está implicada esa otra celda. Si le hago otro clic, nos muestra esto. Y si le hago otro clic, nos muestra el final. En el caso de quitar las flechas, todas, no es necesario, por supuesto, ir nivel por nivel. Directamente vendríamos aquí y quitar flechas. Así que tanto mostrar fórmulas como rastrear precedentes y rastrear dependientes nos viene muy bien cuando trabajamos con libros de Excel que contienen fórmulas, porque con unos cuantos clics veremos qué celdas están implicadas en algunas fórmulas y cuáles dependen de otras. De esta manera nos puede ahorrar mucho trabajo. Cuando trabajamos con Excel, estamos constantemente trabajando con sus celdas. Esto quiere decir que estamos seleccionando celdas. Cuando seleccionamos cualquier celda, en el cuadro de nombres vemos en qué celda nos encontramos. Además, tanto la columna como la fila tienen un aspecto distinto al tener seleccionada una celda. Por ejemplo, si yo selecciono la celda, esta de aquí,
veremos que estoy en la celda B5, que esto significa que estoy en la columna B, la fila 5. En este caso vamos a hablar de los tres tipos de referencias que tenemos. Referencias relativas, referencias mixtas y referencias absolutas. Estas referencias las utilizamos en las fórmulas y dependiendo de las necesidades utilizaremos unas u otras. Empezaremos primero de todo por entender qué es esto de las referencias. Por ejemplo, yo selecciono la celda A1 y pongo aquí un 500 y debajo otro 500. Aquí pongo un igual y voy a hacer una suma. Así que primero de todo selecciono esta celda A1 más A2. El hecho de seleccionar la celda A1 significa que en esta fórmula estoy haciendo referencia a la celda A1 más una referencia a la celda A2. Este tipo de referencias simples de seleccionar simplemente la celda son las referencias relativas. Así que si le doy a la tecla Intro, aquí tenemos una suma. Un doble clic en la fórmula y en efecto vemos, y en la barra de fórmulas también, A1, A2. Estos son lo que se llama referencias relativas. En principio, así sin más, este tipo de referencias son las básicas, las referencias relativas. Ahora también iremos viendo las referencias mixtas y absolutas. Y al entender las tres podremos ver las diferencias que hay entre unas y otras. Le damos a la tecla Intro y vamos a ver un caso práctico donde solemos utilizar las referencias relativas. Venimos a la hoja Referencias relativas y aquí tengo un ejercicio ya preparado. Vemos enero, febrero, marzo y unas cantidades. Voy a hacer una suma en las cantidades de enero. Abro paréntesis, selecciono este rango de celdas. Si nos fijamos, estamos seleccionando celdas de manera que esto es una referencia relativa a la de la celda B2 hasta la celda B5. Y le doy a la tecla Intro. ¿Qué sucede? Ahora yo quiero hacer aquí la suma de febrero y la de marzo. La podría hacer manualmente, pero aquí al lado hemos hecho una suma. Y es una referencia relativa desde B2 hasta B5. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos la celda donde tengo la suma, cojo el botón de relleno y tiro febrero y marzo. Con que la fórmula que hemos hecho en enero es una suma, él entiende que al rellenar estamos rellenando tanto febrero como marzo con la fórmula suma. Pero ¿qué pasará con la selección que hemos hecho? Vamos a verlo. Soltamos. Así como aquí al principio en esta primera celda hemos hecho la suma y la referencia era B2 hasta B5, venimos hasta de aquí, sigue siendo una suma, pero si nos fijamos, la selección se ha desplazado hacia la derecha. Al tirar nosotros del botón de relleno, sigue siendo la fórmula suma, pero nos desplaza la selección. Y digamos que se podría decir que se amolda al nuevo lugar. Le doy al escape, vamos a ver la última. Lo mismo, sigue siendo una suma, pero la selección se ha ido desplazando. En este caso, la referencia relativa es la adecuada, porque enero, febrero, marzo están unos al lado de otro, muy bien puestos, así que nos viene muy bien. Es lo mismo que si yo quiero hacer, en este caso, abrimos paréntesis y ahora lo voy a hacer por secciones. Volvemos a lo mismo. Hemos hecho la fórmula suma y la referencia B2 hasta D2 es una referencia relativa. Intro. ¿Qué queremos hacer? Ahora la suma del resto de secciones. Tan simple como coger el botón de relleno, presiono, tiro hacia abajo. ¿Y qué va a suceder? Con que la fórmula primera que hemos hecho es una suma, tiraremos hacia abajo y él entiende que todos serán sumas. Y con que las referencias que hemos utilizado son relativas, se irán adaptando al nuevo lugar esa selección. Vamos a verlo. La primera, B2, D2. Y aquí abajo, ¿qué va a suceder? Seguirá siendo la suma, pero como vemos, se va adaptando, se va desplazando la selección. Repito, en este caso, en este tipo de ejercicio, nos ha venido muy bien porque está todo muy bien colocado. Por lo tanto, aquí sí que podemos utilizar la referencia relativa. Pero vamos a ir viendo que la referencia relativa en algunos casos no nos va a funcionar. Por lo tanto, las referencias relativas no es más que la selección que hago de una celda o un rango de celdas para incluir en una fórmula, sin más. En algunos casos nos vendrá muy bien y en otros veremos que no va a funcionar. En este caso vamos a ver las referencias mixtas. Lo veremos en esta hoja y después lo veremos en un ejercicio práctico. De momento aquí lo que vamos a hacer es poner un igual
y le voy a decir que esta celda quiero que su contenido sea igual al de A1. Selecciono A1. Esta selección es relativa. A1 en este caso es relativo. Le doy a la tecla Intro, selecciono y si nos fijamos en la barra de fórmulas, en efecto nos dice que el contenido de esta celda es igual al contenido de A1. Esto quiere decir que si yo modifico el contenido de la celda A1, cuando le dé la tecla Intro, en la celda B2, por supuesto, también se modificará. Vamos a ver qué sucede si yo cojo el botón de relleno y tiro hacia la derecha. Presiono y arrastro. ¿Qué sucede? Esta celda de aquí hace referencia a la celda A1, pero es una referencia relativa. ¿Qué pasa con la referencia relativa? En el ejercicio que hemos visto en el vídeo anterior sobre referencias relativas, hemos visto que cuando yo tengo una fórmula y la quiero utilizar, presiono, arrastro hacia la derecha y sigue siendo la suma, pero la selección se va desplazando. Pues lo mismo nos sucede aquí. La referencia relativa, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tiramos del botón de relleno, la selección, como vemos, B1, C1, D1, se va desplazando. Lo mismo sería si yo seleccionase esta celda y tirase hacia abajo. Al ser una referencia relativa, al ir bajando, la celda la selección se va desplazando. Así que borramos todo esto y venimos aquí y selecciono esta celda. Si yo quiero, una vez tenga hecho esto, tirarle el botón de relleno y que todas las celdas que yo rellene hagan referencia a la celda A1, entonces no podrá ser una referencia relativa. En este caso, lo que voy a hacer es colocarme delante de la letra A, o sea, la columna, y voy a poner este símbolo. Presiono la tecla Shift y le doy a este símbolo. Símbolo del dólar, podríamos decir. ¿Con esto qué consigo? Con que el símbolo lo pongo delante del nombre de la columna A. Cuando yo seleccione la celda y tire hacia la derecha, ¿qué sucede? Pues que ahora ya no es una referencia relativa, ahora es una referencia mixta. Si nos fijamos, antes solo era A1. En el momento que yo he querido desplazarme a través de las columnas, de forma horizontal, he colocado este símbolo delante del nombre de la columna. Podríamos decir que con esto bloqueo la columna, de manera que al desplazarme hacia la derecha, sigue siendo en todas las celdas A1, A1, A1. Si nos fijamos, el símbolo solo está delante de la columna, no está delante del número. ¿Qué quiere decir? Que si yo ahora tiro hacia abajo, aquí seguiría teniendo el mismo problema que tenía al principio, que al desplazarme de forma vertical, la selección se va desplazando. Selecciono esto y lo borro. En este caso, cuando ha sido de forma horizontal, he conseguido que la celda A1 estuviese incluida en todas estas. ¿Por qué? Porque he colocado este símbolo delante de la letra, que hace referencia a la columna. Si yo, por ejemplo, suprimimos esto, quisiera que fuese de forma vertical, donde aparece la celda A1, entonces este símbolo lo borro de aquí y lo pondría delante del número. Le doy a la tecla Intro, tiro hacia abajo y en este caso es una referencia mixta. Pero en este caso lo he hecho de tal manera que cuando me mueva de forma vertical, la celda A1 se mantenga como selección en todas las celdas. Si yo tirase ahora hacia la derecha, volveríamos a estar como al principio. ¿Por qué? Porque en este caso no tiene el símbolo delante de la letra, que sería la columna. Vamos a verlo en un ejercicio práctico. Vamos a la hoja referencias mixtas y aquí posiblemente se verá mucho mejor. En este ejercicio tenemos unos vendedores con sus facturaciones y se llevan una comisión de un 2%.
Así que lo que vamos a hacer es, ponemos el igual, selecciono en este caso la facturación de Julia y lo multiplico por el 2%. Así nos dará la comisión de un 2%. Le doy a la tecla intro y aquí lo tenemos. De 250.000 el 2%, 5.000. Si nos fijamos, la selección que hemos hecho de las dos celdas que hemos incluido en la fórmula son referencias relativas. ¿Qué sucede con esto? Le damos a la tecla intro y supongamos que ahora lo que queremos es decir, bueno, ahora voy a calcular la comisión del resto de trabajadores. Lo podría hacer manualmente, poner el igual y esto multiplicado por esto y así sucesivamente. Al fin y al cabo aquí son 4 trabajadores, pero imaginemos que tenemos 500 trabajadores. La idea sería hacer una sola fórmula y que ésta nos sirviese para el resto. ¿Qué haríamos? Seleccionaríamos la celda y con el botón de relleno tiraríamos hacia abajo. ¿Qué sucederá? Excel entiende que lo que queremos es arrastrar esa fórmula, o sea, una multiplicación. Soltamos y vemos que no funciona. Esta primera, que hemos seleccionado nosotros manualmente, sí que las celdas son las adecuadas porque hemos sido nosotros quienes las hemos seleccionado, pero las de abajo, ¿qué ha sucedido? Hemos utilizado el botón de relleno y sí que es cierto que él entiende que es una multiplicación, pero si nos fijamos, lo que arriba era B8, al tirar hacia abajo se ha convertido en B9, que en este caso esta celda ya es correcto que vaya bajando, así calcularía B9 por el 2%. Pero ¿qué ha sucedido también? Pues que la celda B5 que teníamos en esta fórmula, aquí, al tirar hacia abajo con el botón de relleno también se ha desplazado. ¿Por qué? Porque las referencias son relativas. Y si miramos las siguientes, ¿qué está sucediendo? Es correcto que esta celda vaya bajando y el B8 se convierta en B9 y después en B10 y después en B11. Pero la que no debería moverse sería B5. ¿Por qué? Porque se ha convertido en B6 y ahora en B7 y en la siguiente será en B8. De manera que lo que vamos a hacer es seleccionar todo esto y le digo suprimir. Vamos a repetir la fórmula, pero en este caso vamos a tener en cuenta las referencias mixtas. Ponemos en igual y vamos a hacer la misma fórmula de antes, pero con un pequeño cambio. Seleccionamos la celda B8 y la multiplicamos por la comisión B5. Hemos visto que antes, siendo las dos celdas que hemos seleccionado relativas, al tirar hacia abajo no funcionaba correctamente el relleno. Así que lo que vamos a hacer es convertir B5 en mixta. Para colocar el símbolo del dólar, tenemos la posibilidad de colocarnos delante del número o delante de la letra. Y entonces colocaríamos el símbolo. Lo que hay que tener claro es dónde necesito colocar el símbolo ahora. Yo lo que pretendo es que cuando yo tire del botón de relleno hacia abajo, la celda B8 siga siendo relativa. ¿Por qué? Porque ahora me interesa que sea B8, pero que cuando vaya bajando de forma vertical, B8 se convierta en B9, en B10, en B11. Pero la que no quiero que se mueva es la celda B5. ¿Por qué? Porque quiero que multiplique ahora B5 por esta celda, pero después quiero que multiplique B5 por esta, B5 por esta y así sucesivamente. Así que tengo que hacer esta celda mixta. Sabemos que tenemos dos mixtas. Dos mixtas significa que o lo pongo delante del número o lo pongo delante de la letra, el símbolo del dólar. En este caso, con que me quiero desplazar de forma vertical, lo correcto sería ponerlo delante del número, que hace referencia a la fila. Me voy al teclado, presiono Shift y le doy al símbolo, que comparte tecla con el número 4. Le doy a la tecla Intro. Sigue saliendo el mismo resultado de antes, pero vamos a ver, si yo tiro hacia abajo, en este caso, ahora ya cambia. Esta la hemos hecho de forma manual, B8 relativa, B5 mixta. Dentro de las mixtas he escogido poner el símbolo delante del número, que hace referencia a la fila. De manera que ahora, si miro las celdas de abajo, B8 se ha convertido en B9, aquí se convertirá en B10, B11, pero B5, si nos fijamos en este caso, con que ya no es relativa, sino que es mixta, está presente en todas las fórmulas que me desplace de forma vertical. Aquí, B10 por B5, B11 por B5. Perfecto. En este caso hemos visto la referencia mixta
que funciona cuando nos desplazamos de forma vertical. Ahora vamos a ver qué sucedería si la posición de nuestros datos fuese otra. Selecciono todo este rango de celdas, le digo copiar, vengo y selecciono esta celda, y ahora lo que voy a hacer es, en vez de pegar normal y corriente, lo que voy a hacer es venirme a la opción de el pegar, abro el desplegable, me voy a pegado especial y le voy a dar a la opción transponer. Transponer, como veremos ahora, le digo aceptar, me coloca lo que tenía de forma vertical, me lo coloca de forma horizontal, respetando las fórmulas y todos los datos. Simplemente cambia la posición. Con el pegado especial, transponer. Le doy al escape para que se vaya esta línea parpadeante y voy a borrar las comisiones. Vamos a hacer el mismo cálculo con las referencias mixtas, pero en este caso la otra referencia mixta. Ponemos un igual y lo mismo. Hacer una sola fórmula y que tirando del botón de relleno funcione. Así que selecciono esta celda y le digo multiplicar por la celda que tiene el porcentaje, B5. Sabemos que si B5 lo dejamos como referencia relativa, al tirar el botón de relleno no va a funcionar, se va a desplazar. Mejor lo vemos. Selecciono la celda, tiramos el botón de relleno y ¿qué va a pasar? Que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esta es correcta, pero si voy viendo las otras, como vemos, se va desplazando hacia la derecha porque es una referencia relativa. Así que borramos todo esto y lo hacemos de forma correcta. Ponemos igual, selecciono la facturación de Julia y la multiplico por el 2%. La celda B16 es correcto que sea relativo porque quiero que se convierta en B16, C16, D16 y así sucesivamente, pero la celda B5 la tengo que hacer mixta. Así que hemos visto que para poner el símbolo yo comentaba que presiono la tecla Shift y le doy al 4 que comparte espacio con el símbolo del dólar. Pero también tenemos la opción que una vez tenemos seleccionada la celda que queremos convertir en este caso en referencia mixta, podemos darle a la tecla F4. Si nos fijamos, con la celda esta recién seleccionada, si le doy a la tecla F4 del teclado, de repente tiene el símbolo del dólar delante tanto de la letra como del número. Esto lo veremos más adelante. Si le doy otra vez a la tecla F4, se convierte en una referencia mixta. Si le doy otra vez a la tecla F4, se convierte en la otra referencia mixta. Y si le diese una vez más, volvería a quedar como referencia relativa. A mí lo que me interesa es seleccionar una referencia mixta. Así que lo que hago es, le doy una vez al F4, esta no es la opción que quiero, le doy una vez más, está esta mixta y la que viene. Esta mixta es la que hemos utilizado arriba, pero en este caso le doy una vez más a la tecla F4 y ahora el símbolo está delante de la columna, de la letra B, que hace referencia, como digo, a la columna. Esto quiere decir que si yo ahora cojo el botón de relleno y tiro de forma horizontal, funcionará. Le doy a la tecla Intro, selecciono celda, botón de relleno y me desplazo hacia la derecha. ¿Qué hemos conseguido? Esta la hemos hecho manualmente, la fórmula B16 por B5, referencia mixta con el símbolo delante de la columna, porque me voy a desplazar de forma horizontal. Así que si vengo a la otra celda, C16 por B5, D16 B5, E16 B5. Así que tenemos, por un lado tenemos esta referencia mixta, que cuando me desplazo de forma vertical es la correcta, y en este caso tengo esta referencia mixta que cuando me desplazo de forma horizontal es la correcta. Yo os aconsejaría hacer pruebas si queréis copiar este mismo ejercicio y probarlo cambiando las referencias mixtas. Veréis que no es más que ir probando y se acaba entendiendo perfectamente. La referencia relativa en algunos casos nos puede funcionar perfectamente, pero en este caso hemos tenido que mezclar la referencia relativa y también la referencia mixta. Si no, no hubiésemos podido realizar este ejercicio correctamente. Os aconsejo que lo tengáis en cuenta, ya que si tuviésemos, como decía al principio, 500 o 1000 trabajadores, la manera de hacer la fórmula sería utilizando la referencia mixta y así poder hacer una sola fórmula y tirar con el botón de relleno hasta el final.
En vídeos anteriores hemos visto las referencias relativas y las referencias mixtas, así que ahora nos queda por ver las referencias absolutas. Continuaremos con los mismos ejemplos que hemos utilizado en los vídeos anteriores. Vengo aquí, pongo un igual y le digo que esta celda quiero que su contenido sea el mismo que A1. ¿Qué sucede? Ahora mismo sabemos que este tipo de referencia a esta celda es una referencia relativa. Si yo le doy a la tecla F4, en el momento que tiene el símbolo del dólar tanto delante de la letra como delante del número, eso significa que esto es una referencia absoluta. Al tener el símbolo tanto delante de la letra como del número, cuando nosotros seleccionamos la celda y tiramos del botón de relleno, tanto sea de forma horizontal como de forma vertical, la referencia a la celda A1 será constante. Si nos fijamos, doble clic, A1, A1, A1 y así en todas las celdas. Por ejemplo, nos venimos al ejercicio referencias absolutas. Este ejercicio es el mismo que hemos realizado en el vídeo de las referencias mixtas. Cuando utilizamos las referencias mixtas debíamos de tener en cuenta qué mixta utilizábamos cuando nos íbamos a desplazar con el botón de relleno de forma vertical y qué mixta utilizaríamos cuando nos desplazábamos de forma horizontal con el botón de relleno. En este caso vamos a utilizar las referencias absolutas. Igual, esta celda la dejamos relativa y cuando seleccionamos el 2% le damos a la tecla F4 y nos aparece la referencia absoluta. Recordemos que la tecla F4, si la vamos presionando, va pasando de, por ejemplo, en este caso ya tenemos la referencia absoluta, pero si yo le diese otra vez, tenemos una mixta, otra mixta y volvemos a la referencia relativa. Vuelvo a darle y aquí lo tenemos, absoluta. Le doy a la tecla intro, selecciono esta celda y tiro del botón de relleno. Como vemos, tanto en la primera fórmula que hemos hecho manualmente como el resto que hemos utilizado el botón de relleno, B5 al ser absoluta está presente siempre en todas las fórmulas que hemos hecho con el botón de relleno. En este caso podríamos hacer lo mismo, ponemos el igual, seleccionamos esta celda, la dejamos relativa, multiplicar por el 2% y le doy a la tecla F4 convirtiéndola así en referencia absoluta. Le doy al intro, selecciono esta celda y tiro del botón de relleno. De manera que, como podemos ver, B5, al ser una referencia absoluta que la hemos convertido, está presente en todas las fórmulas que he hecho a través del botón de relleno. Así que, conociendo la referencia relativa y la referencia mixta, yo creo que la referencia absoluta es bastante sencilla de utilizar y de comprender. Por ejemplo, en el vídeo de referencias mixtas, como decía, teníamos que elegir la referencia mixta adecuada para que funcionase nuestras fórmulas. En el caso de utilizar la referencia absoluta, no hemos tenido que pensar mucho, simplemente referencia absoluta y hemos conseguido, tirando del botón de relleno, tanto de forma vertical como de forma horizontal, que la celda B5 estuviese presente en todas las fórmulas. Lo primero que puede uno pensar es decir, utilizaré siempre las referencias absolutas, así no tengo que estar pensando qué referencia mixta utilizo o no. Pero no siempre podremos utilizar las referencias absolutas, al igual que las referencias relativas. Por eso es importante conocer cómo funcionan tanto las referencias relativas, mixtas como absolutas. Por ejemplo, aquí tengo un ejercicio, que es el ejercicio de tabla multiplicar. Aquí ya está hecho y como podemos ver, los números del 1 al 10 y en este caso verticalmente del 1 al 10. Os propongo que hagáis este ejercicio. ¿Para qué? Para que de esta manera veamos si realmente entendemos cómo funcionan las mixtas, porque tanto las relativas como las absolutas yo creo que no tienen mucha dificultad. Las mixtas tal vez, quizá, son un poco más complicadas de entender a la hora de utilizarlas correctamente. Entonces lo que yo propongo es que abráis un libro de Excel, introduzcáis números del 1 al 10 de forma horizontal y de forma vertical. Y lo que os pediría es que en esta celda hagáis una multiplicación que multiplique esta celda multiplicada por esta, dentro de esta celda. O sea, en mi caso sería A6 por B5 o B5 por A6. El orden de los factores en este caso no importa.
pero que solo haciendo una sola multiplicación, cuando tiréis del botón de relleno, tanto verticalmente como horizontalmente, salgan automáticamente todas las multiplicaciones. Lo que sí os adelanto es que tanto la celda A6, cuando la incluyáis aquí, como la celda B5, las dos son mixtas. Lo único que tenéis que descubrir es qué mixta será A6 y qué mixta será B5. ¿Para qué? Para que cuando tengáis hecha la multiplicación con dos celdas de referencia mixta, tiréis del botón de relleno, tiremos del botón de relleno y tenga hecha la multiplicación. Este ejercicio realmente enseguida nos daremos cuenta si nos está saliendo correctamente o no, así que creo que es una buena opción para practicar las referencias mixtas. Para finalizar el tema de las referencias, aquí tenemos una hoja donde de forma gráfica la celda, por ejemplo, A1, si nos la encontramos de estas cuatro formas distintas, podemos saber sea la celda 1 o la celda que sea. Por ejemplo, en este caso, cuando la columna y la fila, o sea, letra y número, no tiene el símbolo del dólar en ningún lugar, quedamos que es una referencia relativa. Cuando tiene el símbolo tanto delante de la letra de la columna como el número de la fila, es una referencia absoluta. Y en el momento que encontramos una referencia donde delante de la columna no tiene el símbolo y delante de la fila sí, mixta. Y aquí tendríamos la otra mixta que tiene el símbolo delante de la columna, pero no de la fila. También mixta. Os aconsejo que hagáis ejercicios donde podáis utilizar las referencias relativas, absolutas y mixtas. De esta manera, llegado el momento que las tengáis que utilizar, ya las tendréis controladas. En este caso vamos a ver cómo darle nombre a una celda o a un rango de celdas. Y después veremos sus aplicaciones. Por ejemplo, cuando yo selecciono cualquier celda de Excel, en el cuadro de nombres me dirá en qué celda me encuentro. En este caso selecciono A1, E1, E10. El cuadro de nombres, aparte de decirnos en qué celda nos encontramos, también tenemos la posibilidad de colocarnos dentro de él un clic y escribir una celda donde queramos ir. Por ejemplo, yo selecciono B255 y le doy a la tecla Intro. Y me lleva a la celda B255. En este caso, un clic aquí, A1, Intro. Así que, como ya sabemos, no solo podemos ver en qué celda nos encontramos, sino que el cuadro de nombres nos puede servir para ir hasta una celda concreta. Y ahora vamos a ver cómo utilizar el cuadro de nombres para darle nombre a una celda o a un rango de celdas. Por ejemplo, yo quiero darle nombre a este rango de celdas. Todo este rango de celdas le quiero dar un nombre. Lo primero que hago es seleccionarlo y después voy al cuadro de nombres, hago un clic y escribo el nombre. En este caso yo le voy a llamar mis precios. Si nos fijamos, no podemos poner espacios en blanco porque no lo permite Excel. Así que si en vez de una palabra son varias, tienen que ir juntas o con un guión bajo en medio. Una vez tengo hecha la selección del rango de celdas y ya he escrito en el cuadro de nombres el nombre que le quiero asignar, le doy a la tecla Intro. Hago un clic para deseleccionar y ahora en el cuadro de nombres, si voy al desplegable y hago un clic, veré que aquí tengo el nombre del rango de celdas. ¿Qué sucede si lo selecciono? Pues que automáticamente me lleva y me selecciona dicho rango de celdas. Lo mismo si estuviese en cualquier otra hoja del libro de Excel. Por ejemplo, yo estoy por aquí, vengo al desplegable y le digo mis precios. Automáticamente me lleva a la hoja donde se encuentra ese rango de celdas y me lo selecciona. Vamos a ver cómo podríamos utilizar esto que hemos hecho en una fórmula. Yo vengo aquí y ahora quiero ver el precio más alto que tengo en mi listado. Pongo el igual, la fórmula sería max y ahora el max lo que me pide es el rango de celdas. Yo podría seleccionar el rango de celdas y ya estaría listo, pero con que a este rango le he asignado un nombre, se lo voy a escribir. Si nos fijamos, cuando empezamos a escribir, me aparecen más fórmulas que empiezan por esas letras, pero al final de todo, con una estética distinta, aparece el nombre que yo le he dado al rango de celdas. Podría seguir escribiendo o venir aquí y hacerle un doble clic. Automáticamente él me lo escribe. Una vez lo hemos seleccionado,
también nos marca aquí este rango de celdas, mis precios, qué rango en concreto es. Cerramos paréntesis, intro. Genial. Volvemos. En este caso, min, abrimos paréntesis, aquí lo tenemos, intro. En este caso es una suma de todos los precios, Tenemos ahora mismo las fórmulas en la misma hoja donde tenemos el rango de celdas, pero que quede claro que este rango de celdas podría estar en cualquier hoja del libro y yo estar haciendo las fórmulas con su nombre en otra hoja distinta del libro y funcionaría igual. No necesariamente tiene que estar todo en la misma hoja. Intro. Así que la forma de utilizar los nombres que asignamos a los rangos de celdas en las fórmulas es tan simple como escribirlos dentro de la fórmula. Otra cosa que quede clara, que cuando nosotros le hemos asignado un nombre a una celda o a un rango de celdas, se convierte en absoluto. Si recordamos el tema de referencias relativas, mixtas y absolutas, repito, los rangos de celdas o celdas que tienen nombre se convierten en absolutas. Otra utilidad que le podemos dar a los rangos de celdas que le hemos aplicado un nombre es para hacer, por ejemplo, desplegables. Imaginemos, aquí quiero hacer un desplegable que cuando hago un clic en la celda pueda seleccionar cualquiera de los productos que tenemos aquí. Primero de todo, lo que vamos a hacer es aplicarle un nombre a este rango de celdas, al de conceptos. Selecciono todo este rango de celdas, venimos al cuadro de nombres y le digo concepto. Intro. Abrimos el desplegable y ya tenemos dos nombres de rangos de celdas. Selecciono esta celda y ahora vamos a hacer una lista desplegable. Venimos a la ficha Datos, al grupo Herramienta de datos y seleccionamos la opción Validación de datos. Un clic. Una vez estamos aquí, en el apartado Configuración, donde dice Permitir cualquier valor, abrimos el desplegable y escogemos la opción Lista. En vídeos anteriores vimos que para crear un desplegable veníamos aquí donde pone origen y escribíamos todas las palabras. Por ejemplo, en este caso sería monitor, teclado, ratón, pero con que ya tenemos una lista hecha de todo este rango de celdas donde están los productos, lo que voy a poner es el nombre del rango de celdas. Importante escribir el igual y escribo el nombre del rango de celdas. Mayúsculas y minúsculas, para que él lo reconozca, le da igual, pero a nivel ortográfico tiene que estar escrito igual que cuando nosotros le dimos nombre al rango de celdas. Así que le digo aceptar y aquí tenemos nuestro desplegable. Ahora vamos a ver qué sucedería si nosotros, por ejemplo, queremos ampliar un rango de celdas que le hemos asignado un nombre. Me explico. Aquí tenemos un desplegable con todos los productos. Y este desplegable es el de concepto. Imaginemos que nosotros queremos añadir más productos. Claro, si yo coloco un nuevo producto y vengo al desplegable, este nuevo producto no va a aparecer. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente hemos asignado nombre hasta aquí. De manera que deberíamos ampliar este rango de celdas para incluir los nuevos conceptos, nuevos productos. Para hacer esto, nos vamos a la ficha Fórmulas, Grupo Nombres Definidos y Administrador de Nombres. Aquí aparecen los rangos de celdas que le hemos aplicado a nombres. Para modificar alguno o eliminar, simplemente seleccionarlo y aquí tenemos modificar, eliminar. Eliminar, por supuesto, sería cuando ya no necesito ese rango de celdas y en este caso modificar. Una vez estoy aquí, en esta zona es donde yo puedo modificar el rango de celdas. Si nos fijamos, nos dice en qué hoja se encuentra, nombrar celdas, y aquí el rango de celdas. Como os comentaba, son referencias absolutas. Así que le doy a esta flechita, el cuadro de diálogo se recoge, queda seleccionado el rango que yo había seleccionado antes y lo que voy a hacer es una nueva selección. Imaginemos que yo voy a ampliar hasta el 20, por si tengo que ir añadiendo más productos. Vuelvo aquí, un clic, aceptar. En esta ventana no tengo que hacer en principio nada más y le digo cerrar. Y ahora vengo al desplegable
y aquí tenemos el nuevo producto. Así que dar nombre a una celda o a un rango de celdas es algo bastante sencillo, y en módulos siguientes, cuando trabajemos con fórmulas, veremos más aplicaciones que le podemos dar al hecho de asignarle nombres a rangos de celdas. Así que, como siempre, os recomiendo que hagáis pruebas con todas estas opciones. Vamos a ver algunas opciones del formato de celdas. En concreto, en este caso, será el formato de celda personalizada y más concretamente el tema de fechas. Como vemos, tenemos aquí un par de fechas y vamos a añadir aquí abajo una más. En este caso, la fecha que vamos a añadir en esta celda será a través de una fórmula. Más adelante veremos más fórmulas relacionadas con las fechas, pero ahora de momento, para hacer este ejercicio, vamos a ver una de ellas. Y es tan simple como poner un igual y escribimos hoy. Abro paréntesis, cierro paréntesis y le doy a la tecla intro. La fórmula hoy lo que hace es ponernos la fecha del día en el que estamos. Eso sí, está vinculado al calendario del ordenador donde nos encontremos. Eso significa que si la fecha es correcta, nos pondrá la fecha de hoy, pero si la fecha de nuestro ordenador es incorrecta, pues también se reflejará incorrectamente aquí. Ahora lo que vamos a conseguir con el formato de celdas personalizadas es que nos diga, por ejemplo, esta fecha, qué día era, qué mes y qué año. El año y el mes es bastante evidente, pero saber qué día de la semana era, pues quizás sería más complicado, así que vamos a tirar del formato personalizado de Excel. Primero de todo, lo que vamos a coger es esta celda y tirar del botón de relleno. Yo lo que pretendo que sea la misma fecha en las tres celdas. ¿Qué significa? Que si yo cojo el botón de relleno y arrastro, irá incrementando 25, 26, y yo lo que quiero es que sea la misma fecha en las tres celdas siguientes. Así que lo que voy a hacer es mantener presionada la tecla control y así será la misma fecha. Suelto ratón, suelto control. Y voy a hacer lo mismo con las otras celdas. Presiono la tecla control y arrastro. Selecciono estas tres celdas y quiero que me diga qué días eran de la semana cada una de estas fechas. Así que para esto estoy en la ficha inicio, me voy al grupo número y ahí haré un clic en el iniciador de cuadro de diálogo. Una vez estoy aquí, voy a la opción personalizada y veremos que en personalizada de entrada ya me va directamente a las opciones de fecha. Aún así, si nos fijamos, aquí hay una muestra. Este sería el tipo de opción que me ha dado predeterminadamente. La muestra y el tipo. Si yo hago un clic aquí, día y mes. Pero yo lo que quiero en este caso es que me diga los días, el día de la semana. Así que lo que voy a hacer es meterme aquí dentro, selecciono esto y voy a poner una D de día. Con una D, si nos fijamos, nos da el día 24. Con otra D, ya nos da la abreviatura del día y con una cuarta D nos dice el día de la semana. Esto como muestra. Así que le digo aceptar. Y el 24 del 7 del 69 era jueves, 24 del 7 del 2020 es viernes y según la fecha de hoy, 12 del 6 del 2017, es lunes. Vamos a hacer lo mismo con los meses. Seleccionamos, iniciador de cuadro de diálogo, personalizada, venimos aquí, 1, 2, 3, 4. 4 M's y aceptar. Julio, julio y junio. 7, 7 y el 6. Perfecto. Y por último, los años. Ya digo que los meses es bastante evidente, pero tenemos la opción de utilizar el formato de celda personalizada y así nos lo da él automáticamente. Volvemos aquí, personalizada y en este caso y A. 4 A's. Aceptar. Y en efecto, el 69, 2020 y 2017. Como vemos, es bastante sencillo extraer con el formato de celda personalizada el día, el mes y el año de una celda que contenga una fecha concreta. Por ejemplo, si queréis probar, podéis poner vuestra fecha de nacimiento y a partir de ahí sabréis qué día de la semana nacisteis, o cualquier otra fecha.
Otra cosa interesante es el tema de la fórmula hoy, que nos permite tener actualizada la fecha en nuestros trabajos de Excel. Así que si venimos al iniciador de cuadro de diálogo y venimos a personalizada, veremos que aparte de fechas, tenemos más opciones para personalizar que veremos en siguientes vídeos. En este caso vamos a ver el formato de celda personalizada, pero con números. Así que aquí tenemos unos cuantos números y lo primero de todo. Cuando nosotros tenemos celdas que contienen números, pero esos números también tienen unas letras, si nosotros queremos hacer cualquier fórmula con estos números, veremos que nos va a dar un error. ¿Por qué nos da un error? Porque las celdas que queremos utilizar en las fórmulas no pueden contener texto. Me refiero cuando queremos hacer cálculos con números. Esos números tienen que estar solos en las celdas, sin texto. A no ser que esos textos, en vez de escribirlos en la celda manualmente, lo hagamos a través del formato personalizado de número. Así que vamos a ver cómo poder hacer esto. Seleccionamos, borrar todo. En esta tabla que tenemos aquí de números, si nos fijamos, centímetros, metros, kilogramos, hay una serie de comentarios y los voy a dejar a la vista. Para dejar todos estos comentarios a la vista podría ir uno por uno y decirle mostrar, pero venimos a revisar, la ficha revisar, y en el grupo de comentarios tenemos la opción de mostrar todos los comentarios. De manera que todas las instrucciones que vamos a utilizar quedan a la vista y así las vamos viendo. Por ejemplo, en este caso yo quiero que todos estos números al final tengan la abreviatura de centímetros. Una vez tengo seleccionado el rango de celdas, me voy a la ficha inicio. En la ficha inicio, en el grupo número, vamos a abrir el iniciador de cuadro de diálogo. Me voy a la opción personalizada. Y aquí vamos a buscar, como tenemos en la muestra, esta opción. Aquí la tenemos. La selecciono. Y una vez la tengo seleccionada, aquí arriba siempre estará la muestra de cómo nos queda lo que acabamos de seleccionar. Y aquí podemos, aparte de seleccionar esta opción que ya viene definida, añadir más. Por ejemplo, dejo un espacio en blanco, abro paréntesis y escribo CM. Los textos en las fórmulas van entre paréntesis. Y en este caso, en el formato de celda personalizada, también. Así que lo que acabamos de hacer es seleccionar el rango de celdas que le queremos aplicar a este formato. Hemos escogido uno de los formatos que ya viene definido y simplemente le hemos añadido, entre comillas, la abreviatura centímetros. A aceptar. Vamos a hacer la prueba de la suma. Igual, suma, abro paréntesis. Hace un momento no funcionaba por culpa de tener el texto dentro de la celda que contiene los números. Pero ahora, al ser un formato de celda, no tendremos ningún problema en realizar una fórmula. Y no solo eso, sino que además el formato de la celda del resultado también viene en centímetros. Vamos a hacerlo con estos. Probamos. Venimos aquí, personalizada, y en este caso serán metros. Lo mismo, seleccionamos esta opción, espacio en blanco, entre comillas. A aceptar. Como podemos ver, igual que los centímetros, aquí tenemos ahora el texto de metros. Vamos a hacer lo mismo con el rango de celdas de kilogramos. Seleccionamos el rango de celdas, iniciador, personalizada y escogemos la misma opción. Si nos fijamos aquí, lo que vamos a hacer es, además de poner la abreviatura de kilogramos entre comillas, vamos a decirle que a través del formato condicional estos números los queremos en azul. Sí que es cierto que podríamos utilizar el formato fuente para aplicarle un color, pero así vemos otras posibilidades. Para colocar un color tendríamos que venir aquí, abrimos corchetes, escribimos el color, en este caso azul, y cerramos corchetes. Venimos al final, espacio en blanco, abro comillas y kilogramos, cierro comillas y aceptar.
ahora no solo tenemos el texto que hemos incluido, sino que además le hemos podido cambiar el color a través del formato de celda personalizada. También podemos poner el texto delante de los números. Seleccionamos este rango de celdas, continuamos con la opción de personalizada, la misma opción, venimos delante y siempre entre comillas, recordemos. Cerramos comillas. El espacio en blanco simplemente es para que no nos quede pegado a la cantidad, al número, y aceptar. Aquí lo tenemos. Y en esta última columna lo que vamos a hacer, por ejemplo, en estas dos celdas, personalizada, 0. Por ejemplo, yo tengo aquí el 1 y el 2. Y supongamos que delante del 1 quiero que haya un 0. Pongo otro 0 aquí. Tanto delante del 1 como delante del 2 ahora tendremos un 0. A aceptar. Si por ejemplo yo quisiera más ceros, selecciono este rango de celdas, volvemos aquí, personalizada, el 0, y yo quiero ahora 2 ceros delante. Si nos fijamos, en la muestra ya nos aparece. Como vemos, la opción de formato personalizado con números nos da bastantes posibilidades. Por último, en este caso, aquí abajo, lo que vamos a hacer ahora es que cuando los números sean en negativos aparezcan en rojo y si no están en negativo, que no cambie el color, aparte de añadir un texto más. Volvemos al iniciador de cuadro de diálogo, personalizada. Por cierto, acordémonos que siempre antes de aplicar cualquier tipo de formato debemos seleccionar las celdas. Yo, por ejemplo, ahora mismo estaba con esta celda, me he venido al iniciador, eso quiere decir que todo lo que haga sucedería aquí y no es el caso. Le digo cancelar y aquí están. Estas sí. Selecciono las celdas correctas, venimos aquí, personalizada y vamos a escoger. Si nos fijamos de todas estas opciones, aquí hay una que se parece bastante a lo que quiero. Yo he dejado la muestra en el comentario. La idea sería esta. Yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, escoger esta. Y a partir de aquí iremos creándolo. Espacio en blanco, comillas, unidades, comillas. Y para separar una opción de otra voy a poner punto y coma. Cuando digo una opción de otra es que yo acabo de decirle que los números enteros serán sin ningún tipo de color extra y con el texto unidades, y ahora voy a añadir el hecho de decirle quiero en rojo, lo ponemos el color entre corchetes, cerramos corchetes y en rojo querré los números que sean en negativo. Escribimos punto 0 espacio comillas y ya lo tenemos. Si todo ha ido correctamente, tiene que aparecer la palabra, la abreviatura de unidades y los números que sean en negativo en rojo. Perfecto. Así que ya hemos visto cómo podemos incluir textos o incluso cambiar de color en celdas que contengan números a través del formato personalizado de número. Aquí voy a incluir un cuadro donde explica cada cosa lo que significa cuando trabajamos con él en el formato personalizado. Así que, como siempre, os aconsejo que escribamos números y a partir de ahí vayamos probando todo el tema de formato personalizado. En este caso vamos a ver algunas de las posibilidades del formato condicional. Cuando nosotros le aplicamos un formato a una celda, ese formato, si yo selecciono por ejemplo esta celda y le aplico un cambio, en este caso de color, esto es un formato que aplicamos manualmente. Pero cuando hablamos del formato condicional significa que si yo le aplico un formato a una celda y el contenido cambia, dependiendo de la configuración que le hayamos dado al formato condicional, el formato de esa celda también cambiaría. Por ejemplo, tenemos aquí unos datos de unos alumnos con sus notas y el apartado de aptitud. No apto, apto, apto y así sucesivamente. En este caso solo hay 4 alumnos, pero imaginemos que estamos con un listado de 1000 alumnos. Aparte de la opción de ver no apto y apto, seguramente
visualmente estaría muy bien poder diferenciarlos por el color. Selecciono este rango de celdas y lo que vamos a hacer que cuando aparezca en una celda de las que tengo seleccionadas la opción no apto, aparezca en un color con una estética distinta a las celdas que contiene la opción de apto, el texto de apto. Una vez lo tenemos seleccionado, estamos en la ficha inicio, nos vamos al grupo de herramienta estilos y una vez allí abrimos el desplegable de formato condicional. Dentro del formato condicional tenemos muchas posibilidades y dentro de cada una de ellas encima podemos personalizarlas aún más. Nosotros de momento nos vamos a la última opción, que es administrar reglas. Una vez se nos ha abierto esta ventana, este cuadro de diálogo, empezamos. Primero de todo, que quede claro, nosotros hemos seleccionado un rango de celdas donde aquí solo pueden aparecer en principio dos opciones, no apto y apto. Cuando estamos en este cuadro de diálogo del formato condicional, tenemos la opción de nueva regla. Le hago un clic. Aplicar formato a todas las celdas, aplicar formato. Aquí tenemos una cantidad de opciones. Cada una de ellas, si vamos viendo, va cambiando para poder configurarla. Y en este caso nosotros, aunque hay distintas formas de hacerlo, vamos a escoger la segunda opción. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Una vez lo hemos seleccionado, aquí abajo podemos hacer la configuración. Primero de todo, valor de la celda. Abrimos el desplegable y vemos que tenemos más opciones. Valor de la celda, texto específico, fechas. Yo me voy a quedar con la primera opción, valor de la celda, o sea, el contenido de la celda. Seguimos. Donde pone entre, tenemos un desplegable. Entre no está entre, igual a, en este caso, como vemos, también tenemos bastantes posibilidades. Yo voy a escoger la opción igual a. Y en este apartado de aquí podemos escribir. De manera que valor de la celda igual a, y vamos a empezar por la opción no apto. A nivel ortográfico tiene que estar escrito exactamente igual. Las mayúsculas y minúsculas le da igual, pero si nosotros escribimos no apto en este listado, aquí deberíamos escribirlo tal cual, no apto. De esta manera ya le estamos diciendo que cuando el contenido de esta celda, de estas, cualquiera de ellas, cuando el contenido de cualquiera de estas celdas sea igual a no apto, ahora le vamos a aplicar un formato. Hacemos un clic aquí y se abre el cuadro de diálogo de formato. Directamente nos viene a formato fuente y aquí podríamos escoger, por ejemplo, el color rojo y, por ejemplo, cursiva. En este caso, de momento, le digo aceptar. Aquí me sale la vista previa. De esta manera, si hacemos un repaso, sería cuando el valor de cualquiera de estas celdas sea igual a no apto, el texto aparecerá en rojo. Y le digo aceptar. Volvemos al primer cuadro de diálogo que nos hemos encontrado. Le habíamos dicho nueva regla y hemos creado una nueva regla. Pero aquí tenemos la posibilidad de que aparezca no solo la opción no apto, sino la opción apto. Así que vamos a crear una siguiente regla. Nueva regla. Y escogeremos las mismas opciones. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Hemos quedado que la opción del desplegable que nos encontramos en primer lugar, vamos a quedarnos con la opción de valor de la celda. Abrimos el desplegable y en vez de entre, en este caso, escogemos igual. Y lo siguiente, escribir el texto apto. Vamos a la opción de formato. Y le voy a decir que quiero el texto en negrita cursiva y en azul. Que quede claro que directamente nos ha traído a la ficha fuente, pero nosotros podríamos ir incluso al relleno. Ahora simplemente le estamos cambiando el color a la fuente, pero podríamos cambiarle el color al relleno de la celda. Yo, por ejemplo, en fuente, cuando aparezca la palabra apto, le estoy diciendo que el texto quedará así, negrita cursiva y en azul oscuro. Si yo vengo a relleno y le cambio el relleno a la celda, sería este relleno. No, voy a cambiarlo así. De manera que si vengo a fuente, vemos que el tipo de fuente que he escogido quedaría así en la vista previa, le digo aceptar. Aquí ya me sale una vista previa con el relleno y el color de fuente, aceptar.
Y en este último apartado, volviendo hacia atrás, vemos que cuando el valor de la celda sea apto, en la estética de la celda será así, nos dice el rango de celdas, si nos fijamos también es absoluto, de G8 a G11, o sea, estas 4, y lo mismo para la opción no apto, el rango de celdas es el mismo, pero la estética, el formato es otro. Así que, aceptar. Automáticamente hemos conseguido que cambien las celdas según su contenido. De manera que si cualquiera de estas celdas cambiase su contenido, yo vengo aquí y escribo no. Cuando le dé a la tecla intro, con que es un formato condicional, el formato cambiará según el contenido de la celda. Si yo vengo aquí y le pongo apto, en el caso que quisiéramos hacer un cambio, seleccionamos todo este rango de celdas, me refiero a un cambio en el formato condicional, volveríamos aquí, formato condicional, administrar reglas, y tenemos la opción de editar reglas. Simplemente sería cuestión de seleccionar la regla que queremos modificar, sea porque queremos modificar el rango de celdas o la estética, por ejemplo, editar regla. Y ahora vendría el formato de esta regla y se lo voy a cambiar. Lo quiero el texto en blanco y el relleno en negro. Aceptar, quedaría así. Aceptar y aceptar. En el caso que quisiéramos quitar los formatos, también podemos venir, seleccionamos, formato condicional. Bueno, en el fondo tampoco hace falta seleccionarlos porque si nos fijamos tenemos la opción de borrar reglas de las celdas seleccionadas, o sea, estaríamos quitando esos formatos, o directamente sin necesidad de seleccionar nos da la opción de borrar reglas de toda la hoja. La verdad que el formato condicional, administrar reglas, y una vez le decimos nueva regla, como vemos tiene bastantes posibilidades. Así que no es más que seleccionar rangos de celdas e ir probando las características del formato condicional. En este caso vamos a ver las distintas posibilidades que tenemos con el formato condicional sin necesidad de configurar, ya que él por definición ya trae una serie de formatos y una serie de configuraciones. Primero de todo vamos a insertar aquí algunos datos para poder trabajar, y en este caso serán datos numéricos, 5 columnas, y voy a seleccionar este rango de celdas, y este rango de celdas lo voy a rellenar con números para poder trabajar con el formato condicional. Pero estos números los voy a introducir a través de una fórmula. Tengo seleccionado este rango de celdas. Pongo el igual. Automáticamente el igual se inserta en la primera celda que yo he seleccionado del rango de celdas. La fórmula se llama aleatorio.entre. Primero de todo me pide inferior, el número más bajo, yo voy a poner 100, como vemos en la fórmula, punto y coma, y ahora me pide el superior, y el superior, el 1000. Cierro paréntesis. Si yo ahora le diese a la tecla intro, esta fórmula solo quedaría en la celda A5. Para que me rellene todas las celdas que tengo seleccionadas con esta misma fórmula, debo mantener presionada la tecla control, y ahora sí que le puedo dar a la tecla intro. Una vez yo haga un clic en cualquiera de las celdas, echamos un vistazo a la barra de fórmulas y vemos que en efecto la fórmula está en todas las celdas que tenía seleccionada. Cuando presionamos la tecla F9, estos números se van actualizando. Ya tenemos datos para trabajar, voy a poner unos bordes y seleccionamos el rango de celdas que contiene los números. Estamos en la ficha inicio, grupo estilos y vamos al desplegable de formato condicional. En un vídeo anterior vimos la opción de administrar reglas, a partir de aquí decíamos nueva regla, seleccionábamos y empezábamos a configurar. Le digo cancelar, cerrar. Ahora lo que vamos a ver por encima son las opciones que ya tenemos en cuanto a estética y a configuración que ya vienen predefinidas en Excel. Por ejemplo, barras de datos. Aquí simplemente, una vez tengo seleccionado el rango de celdas con los números, en el momento que pase por encima, estos son rellenos con degradados, ya voy viendo una especie como, digamos, de mini gráficos en cada una de las celdas y dependiendo del número,
será la barra más grande o más pequeña. Lo mismo aquí con relleno sólido. En el caso que los colores que aparecen aquí no me gustasen, entre otras cosas, yo podría venir aquí y decir más reglas. Se nos abre esta ventana que ya no suena y aquí podría entretenerme y configurar. La verdad que hay un montón de posibilidades, así que yo de momento voy a echar un vistazo con las que ya trae, pero si nos queremos entretener e ir probando, aquí la verdad que tenemos muchas posibilidades. Le digo cancelar. Selecciono, que se me ha deseleccionado el rango de celdas y vuelvo. Formato condicional. En este caso voy a ver las escalas de color. Escalas de color me rellena por completo todas las celdas y él va rellenando con unos colores u otros dependiendo del número las celdas con un color. En este caso colores sólidos. Volvemos al conjunto de iconos y ahora aquí en conjunto de iconos, si nos fijamos, como decía, tenemos muchísimas posibilidades. Solo a nivel estético estamos viendo. Voy a escoger semáforos. Volvemos al formato condicional y ahora en este caso vamos a echar un vistazo a reglas para resaltar celdas. ¿Qué significa? Aparte de lo estético, Excel también tiene la configuración para algunos de sus formatos condicionales. Por ejemplo, en este caso vemos que hay un listado es mayor que, es menor que, entre. Si hago un clic en la opción es mayor que, me dice que a partir del número 556,5 aplicará un formato a las celdas que son mayores de ese número. Yo podría venir aquí y modificar y decir, no, yo quiero que apliques formato exclusivamente a las que son mayores a 900. Si nos fijamos, mantiene el formato condicional que yo he escogido antes de los semáforos, pero además le añade el nuevo, que es relleno rojo claro con texto oscuro. Y ahora vengo aquí y digo que quiero texto rojo solo. Y por supuesto, en cualquier momento esto lo podemos modificar. De momento le voy a decir cancelar. Formato condicional, reglas para resaltar. En este caso vengo entre. En el entre, por supuesto, me da la posibilidad de colocar dos cantidades. Yo ahora aquí voy a poner aplicar el formato a las celdas que estén entre 200 y 300. Escojo un tipo de formato y si no me gustase, repito, podría venir aquí, formato personalizado porque no me gusta ninguno de estos. Y una vez aquí, puedo escoger el tipo de fuente, el borde de la celda, el relleno, lo que quiera. Por ejemplo, este. Aceptar. Aquí tenemos ya el cambio. Cancelar. Formato condicional. Y ahora reglas superiores e inferiores. Aquí automáticamente también tenemos una configuración hecha. Los 10 superiores, el 10% de valores superiores, los 10 inferiores. La verdad que, como os decía, en el formato condicional ya viene mucho trabajo hecho. Sí que es cierto que nos podemos entretener a hacer modificaciones, pero de entrada, como os decía, ya viene con mucho trabajo hecho. En este caso le voy a decir aceptar. Así que yo os recomendaría que probaseis opciones distintas del formato condicional, porque como os decía, viene con un montón de posibilidades. Cada una de estas trae sus propias opciones y dentro de ellas muchas más. Así que es cuestión de ir probando y lo que sí está claro que nuestros trabajos cuando les apliquemos un formato condicional a nivel estético van a cambiar muchísimo. Como siempre os recomiendo practicar. En este caso vamos a ver cómo proteger una hoja de Excel. Tenemos una plantilla de factura. Imaginemos que esta factura, sea que la utilicemos nosotros o que se la vamos a dar a otra persona para que la utilice, queremos proteger todas las fórmulas que tengamos hechas. Ahora mismo, por ejemplo, en este caso, todas las celdas que están en verde contienen fórmulas. Si yo, por ejemplo, pongo aquí el número de un cliente y le doy a la tecla intro, me aparecen los datos del cliente. Si pongo el código de uno de los productos, me aparece qué tipo de producto es. El precio, solo me quedaría poner la cantidad. Y aquí tenemos la factura hecha. Nos quedaría el número. Así que la siguiente factura, ¿qué haría? Borraría estos datos, pero las celdas que están en verde ni las tocaría porque ahí están las fórmulas. Sea que la utilicemos nosotros o que la utilice otra persona, lo ideal sería proteger todas las celdas que contienen fórmulas.
De esta manera tendremos la tranquilidad que si sin querer seleccionamos unas celdas que contienen fórmulas y le damos a suprimir, no podríamos eliminarlas, ya que al estar protegidas no nos lo permitiría. Primero de todo vamos a ver los conceptos que necesitamos tener en cuenta a la hora de proteger una hoja. Está el concepto proteger y bloquear o desbloquear. Por ejemplo, yo voy a seleccionar todas las celdas de esta hoja. Para seleccionar todas las celdas de una hoja de Excel, vengo a esta esquina y hago un solo clic. Ahora mismo todas las celdas de esta hoja están seleccionadas. Estamos en la ficha inicio, nos vamos al grupo celdas y abrimos el desplegable del botón formato. Al final de todo tenemos las opciones de protección, proteger hoja, bloquear. Antes de proteger, primero tenemos que venir a formato de celdas. Dentro de formato de celdas normalmente aparece en la ficha número y nos debemos desplazar hasta la opción proteger. Una vez aquí, si nos fijamos, la casilla de bloqueada está marcada. ¿Esto qué significa? Por definición, todas las celdas de una hoja de Excel están bloqueadas. Si yo ahora le dijese proteger, la opción proteger protegería todas las celdas que están bloqueadas. Eso significa que esta hoja estaría totalmente protegida y no podría escribir ni número de cliente, ni códigos, ni cantidades. Le decimos cancelar. Deseleccionamos. Ahora tenemos claro que todas las celdas de una hoja de Excel, por definición, están bloqueadas. Si yo, como decía, vengo formato y le digo proteger, lo que va a suceder es que estarán todas las celdas protegidas y no podré hacer ningún tipo de modificación. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que voy a hacer es seleccionar todas las celdas que quiero poder modificar y el resto las dejaré sin seleccionar. Yo quiero poder modificar esta celda, mantengo presionada la tecla control y así me permitirá seleccionar más celdas que no estén juntas. Esta de aquí y también la opción de factura. Realmente nosotros queremos proteger el resto de celdas. Estas, las que acabo de seleccionar, no las quiero proteger. Así que lo que voy a hacer una vez estén seleccionadas, vengo al desplegable de formato, formato de celdas y desactivo esta casilla. Y le digo aceptar. Deselecciono. Así que ahora tenemos todas las celdas de esta hoja bloqueadas, menos las que acabamos de seleccionar, esta, todas estas y esta, que están desbloqueadas. Así que si yo vengo a la opción de formato y ahora le digo proteger, Excel entiende que lo que queremos proteger son todas las celdas que están bloqueadas y las que estén desbloqueadas no las va a proteger. Una vez estamos en el cuadro de diálogo proteger hoja, veremos que aquí abajo tenemos diferentes opciones. Seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas nos dará la posibilidad de seleccionar. Aquí tenemos más posibilidades, pero de momento nos vamos a lo sencillo que es proteger nuestra hoja. Aquí sería cuestión de, una vez ya sabemos proteger, ir probando estas opciones. También nos permite poner una contraseña. Yo de momento no voy a poner contraseña. El tema de contraseñas es importante que nos acordemos de la contraseña que hemos puesto. Si se nos olvida, posiblemente no podremos desproteger nuestra hoja. Así que yo de momento no le pongo contraseña y le digo aceptar. Vemos que no hay ningún tipo de cambio, pero vamos a hacer la prueba. Si yo entro en esta celda y pongo un número y le doy la tecla intro, perfecto. Si yo ahora sin querer selecciono todo este rango de celdas y le doy a la tecla suprimir, no me va a permitir porque dice que la celda o el gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. La hemos protegido, por lo tanto, cuando suprimimos celdas que están protegidas, no nos lo permite. Esta sí que nos lo permitirá, pero el resto no. Por ejemplo, si yo selecciono estas celdas y le digo suprimir, tampoco nos lo permite. Si yo selecciono las celdas que contienen fórmulas y le digo suprimir, tampoco me lo va a permitir. Así que el hecho de proteger una hoja debemos de tener en cuenta el tema de bloquear y desbloquear antes de ir a proteger.
Además, como podemos ver, en la parte superior las herramientas están deshabilitadas al estar la hoja protegida. Para desproteger la hoja y hacer las modificaciones, simplemente nos venimos al grupo celdas, formato y le decimos desproteger. Os recomiendo que practiquéis el tema de desbloquear, bloquear y después proteger las celdas que queramos proteger.